Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Un cordial saludo a todas las audiencias de Línea de Gol que nos acompañan cada semana con el podcast deportivo del periódico El Colombiano para hablar del presente, sobre todo de los equipos antioqueños, Atlético Nacional e Independiente Medellín. Esta semana también tendremos convocatoria de la Selección Colombia y siempre con invitados especiales. Los estaremos acompañando Wilson Díaz, el editor de deportes, mi compañero Brandon Martínez, Juan Pablo Estrada y John Eric Gómez aquí en Línea de Gol en este episodio. Y para ir de una vez con el personaje y el invitado, tenemos a Gastón Pezzuti, ídolo en Atlético Nacional, jugador que dejó muy buena imagen, campeón con el equipo y que hablamos con él también reiteradamente sobre estos temas. Gastón, bienvenido a Línea de Gol. ¿Cómo estás y cómo ves el presente, sobre todo Atlético Nacional, para iniciar estos cuadrangulares y lo que se viene esos octavos de final también de la Copa Libertadores? Buen día para vos y para todos tus compañeros, para todos los oyentes. Veo un panorama incierto quizás, porque en los últimos partidos Nacional quizás no demostró con su juego y con su jerarquía de plantel una superioridad muy marcada contra rivales que quizás se le cerraron un poquito más en el fondo. En el caso de ayer, dos tiempos totalmente diferentes. En el primero, donde creo que encontraron las vías para llegar al gol, pero hubo una falla muy marcada en la definición, en la finalización de la jugada. Y en el segundo tiempo no encontraron la vía clara para romper un bloque bajo que le propuso Junior. Después, en cuanto al sorteo, se da una particularidad en el grupo de Nacional, y es que en este caso no se van a sacar, Nacional no va a sacar provecho por el tema de la altura, ya que todos sus contrincantes juegan de local en la altura, así que va a ser un factor que no va a incidir. Y bueno, uno que está también con miras en Copa Sudamericana, como el Once Caldas, y que ya demostró que quizás sin ser el que se lleva todos los focos, marca que es un rival difícil a vencer, y los otros son clásicos, así que como todos los partidos, más allá del análisis que uno puede hacer desde la lógica, también hay que agregarle el tema de la emoción, y bueno, en el caso de Millonarios va a tener que enfrentar a Nacional y a Santa Fe, sus dos clásicos, y en el caso de Nacional va a tener que enfrentar a Millonarios, cosa que va a tener que no solo jugar mejor, sino también manejar el tema de emociones. Gastón, un saludo muy especial. Soy Wilson Díaz, de la redacción deportiva. Muchos recuerdos con Gastón, arquero mucho tiempo en Atlético Nacional. Gastón, Nacional tiene además el tema de Copa Libertadores. De pronto ese partido que tenía pendiente le permitió al equipo, y ya después de estar clasificado, que no suene de disculpa, pero de pronto ensayar, hacer variantes, porque pues los conceptos que usted emite pues me dejan un poco preocupado, o sea, la preocupación por el rendimiento del equipo. De pronto no fue que pudo haber sucedido eso. A ver, Wilson, primero un saludo, un gran recuerdo tuyo, sobre todo por el respeto que siempre me has tenido en mi estadía en Nacional, así que muchas gracias por eso. Creo que con el rendimiento no soy yo solo el que está preocupado, si no me lo hacen saber, quizás al estar un poquito más lejos, uno no está en el día a día, pero creo que la ilusión que teníamos todos al ver un plantel con tanto prestigio, con tantas figuras y con tantos líderes, uno pensó que no digo que iba a cabalgar lo fácil, ni que le iba a ganar, porque eso no pasa en el fútbol, hay sobradas experiencias y ejemplos, pero creo que tampoco se encontraron respuestas desde otros ámbitos, ¿no?
Con respecto a lo del partido suspendido, aplazado, no te llegué a entender, Wilson, si me puedes aclarar o volver a repetir esa parte. Sí, que Nacional tiene, pues obviamente el partido de Copa Libertadores, tiene ese compromiso, ayer mismo viajaban, de pronto esas ausencias también de Cardona, los compliques que tuvo el técnico para armar la nómina. A ver, yo obviamente que son jugadores que no son fáciles de reemplazar al 100% con otro jugador, pero la realidad es que creo, y modestamente lo digo, humildemente lo digo, es una opinión muy personal, creo que el plantel que tiene hoy Nacional, quizás en 1 o 2 posiciones, después tiene jugadores como para poder reemplazar y a figuras como Cardona, no sé, o a David, en el caso que en los casos que no estuvo en el arco. Me parece que tiene jugadores como para poder reemplazarlos y no bajar tanto en el nivel. Vuelvo a decirte, creo que ayer con los jugadores que había en cancha y con los jugadores que se podía llegar a disponer desde las alternativas, se podría haber llegado a encontrar otros caminos como para romper un bloque bajo, y la realidad es que con un partido inteligente y muy táctico, Junior por ciertos momentos lo hizo ver impotente a Nacional. Gastón, un saludo, te habla Brandon Martínez de la redacción de Deportes. 2 cositas, ayer tuve la oportunidad de verlo en el estadio y aún ver el cariño que conserva la gente por usted, mucha gente se acercaba a pedirle fotos en la parte baja de la tribuna occidental. ¿Eso cómo lo hace sentir? Y por otro lado, Gastón, preguntarle por el rendimiento de la zona defensiva de Atlético Nacional y en particular por el rendimiento de David. Ayer en la tribuna se hablaba de que un poco pudo haber hecho más en alguno de los goles que recibió Atlético Nacional. ¿Cómo lo ve usted? Brandon, buen día. A ver, por el cariño de la gente, para mí es un orgullo poder, después de muchos años de haber dejado de jugar en el club, mantener ese recuerdo, y más cuando pasaron muchos jugadores, tanto en mi posición como en otras, de las cuales ganaron quizás más cosas que gané yo, pero bueno, es un lindo momento que la gente me hace pasar y que me hace recordar, ¿no? Porque eso también es lo lindo, poder recordar y poder recordar cosas bonitas en mi pasado y mi estadía en el club. Con respecto a la fase defensiva, a veces creo que lo más fácil, y ahí uno un poco con el tema de David, es lo más fácil caerle a la parte defensiva cuando tenés un equipo que propone quizás mucho más con bloques altos, con arriesgar con los laterales casi como extremos, a veces como en el caso de Román terminando como interno, en donde quizás se parte un poco el equipo y donde se sufren más las transiciones, con muchos espacios que se deja justamente por este afán ofensivo. Me parece que ayer sí quizás hubo algunas cositas que mirándolos desde la tribuna, desde la platea, perdón, uno se dio cuenta de algunos movimientos que no pudieron corregir, pero creo que más allá de lo de ayer, que es con la última imagen que hoy nos quedamos, en promedio no fue malo el rendimiento a nivel defensivo, hubo muchos cambios, David también estuvo muchos partidos por fuera, y no creo que sea preocupante el tema defensivo. Sí me quedo más con quizás hay que mejorar el bloque de recuperación o de medio campo y de poder manejar un poquito más los tiempos para que el equipo no te ataque tan rápido y que te encuentre con espacio, ¿no? Obviamente el rival siempre estudia a Atlético Nacional o a cualquier otro rival y trata de aprovechar esas falencias con base en la idea de juego que tiene en este caso Atlético Nacional, y ayer lo hizo bien, sobre todo en el primer tiempo Junior. Con respecto a lo de David, estoy tan acostumbrado a que digan que el arquero siempre puede hacer más que no me extraña. Creo que ¿sabes por qué te digo? Porque nos quedamos que quizás pudo hacer más en X o en goles de ayer o goles de otro partido, David o cualquier otro arquero, pero también hay que recordar que Junior ayer tuvo 3 chances de gol claras, en donde David prácticamente 1 contra 2
tuvo la inteligencia de saber manejar los tiempos y que el marcador no sea más abultado en el primer tiempo para intentar la recuperación en el segundo. Y a ver, en el primer gol me parece que fue una pelota de volea prácticamente, en donde la agarra el jugador de pique, en donde le pega muy bien. Pueden decir que es el primer palo, pero la realidad es que la pelota fue con mucha potencia y con una parábola muy difícil de tapar para David, porque fíjate que la pelota baja enseguida cuando pasa la línea de David. No creo que haya tenido responsabilidad, prácticamente lo fusilaron de manera recta, ni siquiera fue tan oblicuo el tiro, por lo tanto no creo que haya tenido responsabilidad. Y el segundo gol creo que no soportaría el análisis de poder hacer más cuando sacó una pelota de sobrepique contra la línea, sacándola con unos reflejos increíbles, y que lamentablemente devuelve a quedar el rebote al jugador de Junior, en donde también habría que analizar si no falló la cobertura a esa reacción de David. Entonces, siempre el arquero, cuando los resultados son negativos, está en el foco y cierta responsabilidad a algunos sectores, o el hincha mismo demanda, pero creo que David ha demostrado ser el arquero con más jerarquía que tiene el fútbol colombiano, y creo que lo está demostrando partido tras partido. Gastón, hola, un saludo muy especial. Te habla Juan Pablo Estrada de la redacción del Colombiano. Mi pregunta va orientada, pues teniendo en cuenta que usted estuvo también dentro del campo de juego y tuvo la oportunidad de ser capitán. Se habla mucho de la cuestión de actitud de Nacional. Tal vez el análisis y la controversia que hay en este momento es: la hinchada está dividida entre los planteamientos de Gandolfi y la actitud de los jugadores. ¿Cuál cree usted que ha pesado más para que Nacional en este momento no convenza de todo a la hinchada? ¿Es cuestión más de actitud de los jugadores en algunos momentos que, pues lo dice mucha gente, son sobrados, o es cuestión de los planteamientos de Gandolfi, que al parecer ayer se equivocó jugando solamente con un volante de marca como era Jorman Campuzano y poniendo tantos jugadores en ataque? Juan Pablo, buen día. A ver, yo el tema de actitud no me gustaría meterme, porque sería faltar el respeto a colegas, en cierta manera. Y yo no creo que acá sea un tema de actitud, porque quizás hoy me haces la pregunta destinada a la actitud, pero yo te podría revertir tu pregunta qué hubiese pasado si Viveros hubiese convertido 2 de las tantas que tuvo en el primer tiempo, o si Sarmiento hubiese convertido la de él, o si Romano hubiese convertido la de él. Yo creo que no pasó por un tema de actitud, pasó por un tema de no poder descifrar, sobre todo en el segundo tiempo, el mapa para romper ese bloque bajo, como te decía en la primera respuesta. Acá no siempre hay que mezclar la actitud, o hay que no siempre hay que hablar de actitud cuando el resultado es negativo. Si bien ayer no se hizo un gran partido, puede ser desde lo táctico también. Yo no sé si el culpable fue Gandolfi por dejar un solo volante de marca. Yo te preguntaría cuántos volantes de marca podés tener cuando tu rival tiene 9 jugadores prácticamente pegados en el área. Ahora, la pregunta sería: ¿estuvo bien parado ese volante de marca? ¿Supo leer el juego y estar en el momento o en los lugares indicados durante el juego? Y no, con esto no le caigo a Jorman, porque creo que uno de los puntales también de la recuperación y de la actitud del equipo también fue Jorman, ganando pelotas. Bueno, de hecho el segundo gol viene de una pelota que Jorman va hacia el costado, traba fuerte, tiene la viveza de sacar rápido el lateral y ahí viene el gol. O sea, no creo que sea, mezcla un poquito todo, ¿no? El tema de la táctica con el tema de la actitud. Creo que ayer no fue el mejor de los partidos, sobre todo el segundo tiempo, desde lo ofensivo, y no fue un buen partido desde la finalización y desde la lectura del rival en la parte defensiva en el primer tiempo. Y nada más. Después, hablar de actitud cuando el equipo pierde,
es muy parecido a lo del arquero, ¿no? Creo que es del momento y no de analizar lo macro. Gastón, te agradecemos estos minutos con Línea de Gol del periódico El Colombiano, como siempre muy amable por estar con nosotros, muy valiosos los conceptos, y ojalá en una próxima oportunidad pues estaremos hablando de que Nacional ha cambiado, ha avanzado, ha evolucionado en este proceso. Te agradecemos mucho y un fuerte abrazo. Es lo que queremos todos, que Nacional avance, que Nacional clasifique primero en Copa, que siga con paso firme, y que con buenos rendimientos y resultados le dé un poquito de validez al gran esfuerzo dirigencial que se hizo en las incorporaciones, y que los jugadores que quizás están cerrando ya su ciclo futbolístico también tengan un premio con la camiseta de Nacional. Ahí estaba pues Gastón Pesuti, arquero de Nacional, muy claro en las apreciaciones que de pronto el aficionado común se le pasa en medio de la emoción, en medio de la fiesta, la tribuna, y vienen de un tipo que estuvo allá, además adentro, que estuvo en el estadio y usted lo pudo ver, Brandon. Así que así es, queda un panorama muy completo y un concepto de lo que es hoy Nacional, de lo que puede pasar en estos cuadrangulares y también de la participación de Nacional en Copa. Yo comparto la preocupación que expresaba Gastón al principio de su intervención con la pregunta que le hizo John, por los picos de rendimiento que tiene Atlético Nacional, es decir, no estamos viendo el equipo constante que hemos visto en otros momentos, y bueno, estos cuadrangulares van a ser bastante complejos, tiene rivales muy difíciles. Hoy en los cuadrangulares Nacional va a enfrentar casi el mismo cuadrangular que enfrentó el semestre pasado, que estaba Santa Fe, estaba Millonarios y ahora el nuevo es Once Caldas. Ahí hay un dato muy importante, es que Nacional perdió un invicto en casa, jugando como local, de 28 partidos, 27 en el Atanasio, 1 en Itagüí. Estos son datos de Oscar Yamil Quirós, de la cuenta X, así que Nacional ese fortín no lo puede dejar abandonar. O sea, Nacional tiene que trabajar para mantener esa fortaleza que ha tenido como local, no solamente en Liga, sino también en Copa Libertadores, Joneri. Bueno, y tenemos otro invitado también importante del seno de Atlético Nacional, estuvo jugando con Atlético Nacional, goleador, estuvo también en el Once Caldas, que comparte el grupo con Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores con el Once Caldas. Se trata de Jorge Agudelo. Jorge, bienvenido a esta charla de Línea de Gol del periódico El Colombiano. ¿Cómo va todo y cómo analizas el presente, sobre todo de Nacional y también del Once Caldas, que se van a enfrentar en esa apertura del cuadrangular de Atlético Nacional? Un abrazo. Bueno, buenos días, un saludo especial para todos. A ver, hombre, no, yo creo que el fútbol colombiano pues ha mostrado pues como una, como te digo yo, como muy parejo todo. Cualquiera puede ganar, cualquiera puede perder, puede pasar cualquier cosa. En este momento, pues, la posición del Once Caldas y Atlético Nacional, que también están participando en torneos internacionales. Entonces, por ahí puede haber un poco pues, de igualdad. De pronto Nacional, con una nómina un poco más amplia, puede tener entre el papel o entre comillas una pequeña ventaja, pero viendo pues los resultados últimos del equipo verde, me pone mucho interrogante. Lo veo pues en ataque muy bien, falta finalizar, pero lo que me preocupa es que le entra mucho balón por los costados, en la parte de atrás un poco me parece desorganizado. Entonces, no sé, por ahí ya lo analizan mucho, por ahí están explotando eso. Y con el Once Caldas, pues no, es un equipo que viene como siendo el coge como es. Se ve pues que es un grupo que está unido, que sabe qué es lo que tiene, se la están creyendo y cualquier cosa puede pasar en los cuadrangulares. Jorge, un saludo muy especial, soy Wilson Díaz. ¿Cómo le ha ido? Espero que esté muy bien. A propósito, Jorge sigue trabajando en el INDER de Envigado, sigue aportando en la formación de futbolistas, de talentos para el fútbol colombiano. Jorge, uno mira la tabla de posiciones y los 8 primeros son todos equipos grandes con historia en el fútbol colombiano.
quizás uno diría pues están todos, o sea, no le faltaría ninguno. Para usted, ¿cuáles son sus candidatos para llegar a la final? Wilson, un saludo especial, hombre. Eso sí, a ver, hermano, mirando los 8 primeros de clasificación, no hay mucha diferencia. Vivimos 2, 3 fechas atrás, un equipo ganaba 2 partidos y se montaba de primero, o perdía 1-2 y baja casi de séptimo, octavo. Debe estar muy parejo, muy parejo. Ahí es donde viene pues ya la jerarquía de los equipos, la experiencia de los jugadores. Ese la dice por ahí de suerte, digámoslo de suerte entre comillas. Que hay unos equipos que les favorece pues lo de la programación, de pronto el estado del clima. Hay muchas cosas que pueden influir en lesiones, en suspensiones. Entonces, no, hermano, pues yo siempre me voy pues con los equipos grandes. América lo veo muy coordinado. Después de la llegada de Juan Fernando, ha dado pues como un equilibrio importante, una credibilidad grande. El mismo Millonarios que Songo Sorongo ahí, el profe David lo viene llevando y miren la posición que quedó. Y uno lo que mostró ayer aquí en el Atanasio también es de tenerlo en cuenta. Y Nacional y Medellín, que son los equipos que siempre van a estar ahí disputando. Entonces, es difícil decir exactamente uno. Digo que en esos 4 o 5 podemos tener a Medellín ahí, que a pesar de que ha tenido muchos activados últimamente, cualquier cosa puede pasar con ese equipo. Entonces, no sé, hermano, cualquiera puede dar la sorpresa. Jorge, un saludo, le habla Brandon Martínez. Aprovechando su presencia y que nos habló de los equipos también que compiten a nivel internacional, ¿usted cree que América, que es digamos el que está más comprometido, y el Bucaramanga tendrán opción de avanzar a octavos de final como ya casi lo tienen seguro Once Caldas y muy fijo Nacional en la Copa Libertadores? ¿Cree que los equipos colombianos podrán seguir avanzando en torneos internacionales este año? Pues hermano, a ver, por la experiencia que se ha tenido, que lo viví en el 2004 con el Once Caldas, que nadie daba, no queríamos llegar hasta por allá. Cualquier cosa en esos torneos cortos puede pasar. El cuento es que se la crean y que les piden a ganar. O sea, el fútbol colombiano ya ha ganado mucha solvencia, pues, y mucha experiencia a nivel internacional. Antes de pronto por ahí los nervios, por ahí de pronto los interrogantes o la desconfianza o la poca credibilidad, pero ya pues los técnicos, tanto locales como extranjeros que han llegado, le han dado pues como esa actividad y ese gran, entre comillas, a los colombianos, que cualquiera puede ganar y puede salir a jugar a cualquier cancha de frente, como decimos. Entonces cualquier cosa puede pasar. Jorge, un saludo, te saluda Juan Pablo Estrada. Mi pregunta orientada, usted conoce muy bien la posición, mucho se habla de Alfredo Morelos en el caso de Nacional, que no es determinante, que no viene en un gran nivel, pero uno se ponía a ver, es un jugador que influye dentro del juego, lleva 6 goles y 6 asistencias en lo que va de la liga. ¿Usted qué análisis hace del nivel actual de Alfredo Morelos y más que todo de la delantera de Nacional, teniendo en cuenta pues que se critica mucho de que Alfredo no está en un gran nivel, pero cuando uno lo mira en las estadísticas influye mucho dentro del juego? Sí, hombre, a ver, Alfredo es un jugador diferente. De todas maneras, a mí, últimamente, que lo he visto que ha salido mucho de ese frente de ataque, del área, que el plantel ha sido ahí, de espacios más cortos, en diagonales, lo veo saliendo mucho y abriendo mucho por los costados. Si notamos los últimos 2 o 3 partidos que le han quedado opciones claras de gol ahí, no ha llegado pues como con la tranquilidad o la claridad o el aire que se requiere para eso, ha llegado pues como agotado. Yo no lo utilizaría tanto pues que saliera tanto hasta la mitad del campo, es decir, lo ven mucho más abajo, corriendo por los costados, eso es más esporádico. De todas maneras, es un goleador, en cualquier momento se la puede meter, pero sí he visto que por ahí de pronto cuando le ha tocado o le han quedado esas oportunidades claras de gol, no ha llegado pues con la claridad y con el aire o la fuerza que se requiere para poder definir bien.
Jorge, aprovechando que estamos hablando de delanteros y usted ahora nos decía que el Medellín ha tenido altibajos, ¿qué cree usted que tiene que mejorar el Medellín en ataque? Porque vemos un equipo que genera mucho pero no tiene un goleador, no tiene un jugador que la meta, o cree que de pronto hay uno que sí pero que no ha podido aún concretar esas opciones. Pues, hermano, a ver, yo lo que hable pues es que sin especular. No sé cómo trabajan, no sé de varios jugadores historial. De todas maneras, ahí a Chino Sandoval es el que es conocido como más así de frente de ataque, pero tampoco es que busque mucho el arco, no es goleador, goleador. Yo digo que eso es de credibilidad, eso es de trabajo. No sé, el profe debe estar analizando esa parte del por qué Medellín llega con mucho jugador en el área, pero no define. Entonces, hace falta esa tranquilidad, ese empujoncito. No sé cómo lo estarán trabajando. El profe conoce más los jugadores que tiene ahí, pero sí creo que en Medellín sí falta un delantero diferente, delantero de finalizadores, que en cualquier momento está ahí de la meta. Un Jorge Agudelo, Joneri. Sí, un Jorge Agudelo. Jorge, ahorita tocaste el tema del Once Caldas del 2004, que era un equipo sobre todo muy fuerte en esa parte defensiva, y hace poco hablábamos aquí con Francisco Foronda y él nos decía que el que gana la Copa Libertadores es el equipo al que menos goles le hacen, y en Nacional, por ejemplo, el técnico pues dice: nosotros somos el más goleador del torneo. Pero ¿cómo analizar esa situación? ¿Es real en Libertadores el que es campeón es el equipo que mejor se protege atrás antes que el que mejor ataca? Eso tiene que ser un conjunto, Wilson, porque si vos se defender mucho, pero no la metes, no haces nada. Y hay equipos que llegan mucho, pero atrás cualquier llega también te la mete. Y yo creo que eso es como algo muy uniforme. Primero la base, algo que le permite al profe Montoya, que en su momento cuando estuvimos allá lo criticaba mucho, que él era muy defensivo, que se ganó esto así, en fin, lo criticaba mucho, y me gustó una respuesta que él dijo, no recuerdo a qué medio fue que se lo dijo, que bueno, busquen un técnico que haga lo mismo y que quede campeón. Entonces todo en el fútbol todo se vale y todo respetar. Digo que sí, la base sí es primero, pues como vas a hacer un edificio, que primero las bases, que no nos hagan goles. Ya por ahí buscar pues como una alternativa poco más que no tan importante como la defensa, que también es muy importante, lógico, de hacer un gol, pero siempre se enfocó más en que no nos hagan gol, y por ahí de pronto por ahí no encontrábamos el gol, y eso pasó. Yo digo que es importantísimo, para mí es más importante fortalecer atrás, porque estamos bien atrás. Jorge, usted, como dice Wilson, era un especialista en la definición, pero ¿qué hacían, qué trabajaban ustedes cuando tenían una racha? Porque, por ejemplo, Nacional crea muchas opciones, pero tiene que crear por ahí 20 para hacer 2 goles. Entonces, ¿cómo se trabaja en eso de la definición cuando por ahí no llegan los goles? ¿Qué es lo mejor en el caso tuyo y en tu experiencia? A ver, hermano, digo que es una mentalidad. Igual los trabajos hoy en día han cambiado mucho. Yo no veo... A veces que me pongo pues a entrenar aquí en Envigado, a otros equipos que tienen la posibilidad pues, de ir a ver los entrenamientos, y eso ha cambiado mucho. Nosotros, en el tiempo de nosotros se trazan más el trabajo específico. Nosotros nos gustaba, yo era uno de los que con otros compañeros delanteros, después del entreno nos quedábamos trabajando. Además, hasta nos quitaban los balones ya al punto de que no, ya no más. Y era mañana y tarde que entrenábamos. No, la gente de hoy en día, o los jugadores de hoy en día, trabajan muy poco, ya son más específicos, ya entre comillas como más mimados, no sé, una sola jornada, no trabajan bien el específico. Yo digo que eso es de querer y de trabajar, porque Germán fue jugadores que en su momento no tenían pues como esa cualidad, pero con el trabajo y con la asistencia mejoraron mucho. Entonces yo digo que aquí en Colombia ha cambiado mucho eso, esa parte específica es muy importante. Yo siempre fui crítico de eso, de que porque los porteros todos los días entrenan lo mismo,
delantero de por sí todos los días, pues sí, meterle un poquito, hay que tener contacto con la red, con el arco, de mentalizarles que no les dé temor equivocarse, ya les da miedo pegar el arco porque de pronto la tiran a la tribuna y lo van a reciclar. Eso hay que trabajar y meter esa mentalidad al delantero de que este gol no es fácil de hacer, sino que no tenemos que tener tanta restricción por el temor a equivocarnos. Así es, Jorge, te agradecemos estos minutos acá con Línea de Gol del periódico El Colombiano, nos alegra saludarte, esperemos que sigas en ese trabajo formativo de esos nuevos jugadores que vienen también en las bases y un fuerte abrazo, Jorge. A ustedes, muchas gracias por acordarme siempre la orden. Ahí está entonces Jorge Agudelo y recuerdo lo último que decía, punto neurálgico. Germán Cano era un hombre que daba ejemplo, terminaba los entrenamientos y se quedaba 45, una hora, inclusive los mismos compañeros se le pegaban porque apostaban, se volvía parte de un trabajo de perfeccionamiento de la definición, una forma de convivencia dentro del grupo, y si eso no está pasando en el Medellín y en Nacional, ojalá el cuerpo técnico miren esta situación, porque realmente un equipo que así se defienda muy bien, pero no haga goles, no puede aspirar a un título. Hay otros ejemplos, Brandon, hay otros ejemplos. El mismo Juan Pablo Ángel, que nunca tenía esas características de ser un jugador muy importante, no se las dio como la naturaleza, el talento, y él se quedaba después de los partidos, después de los entrenamientos, entrenando definición, incluso también lo tenían que sacar de la cancha porque tenía esa disciplina, y yo creo que eso hace falta hoy en estos jugadores que se acaba el entrenamiento y se van de una para la casa. Yo creo que hay que trabajarlo para poder tener esa definición concreta, porque está bien, Gandolfi lo decía en la rueda de prensa, es que somos el equipo más goleador, pero unas fechas para acá, esa producción goleadora, a pesar de que hace goles, ha disminuido, y hay algo fundamental y central, lo que decía Agudelo y también Pesuti lo hablaba, las bases de un equipo, o sea, la defensa Atlético Nacional, para el juego que propone Gandolfi necesita defensores rápidos. Yo saco a Tecillo porque Tecillo es un hombre que te anticipa bien en la jugada y lo ha demostrado, pero los otros compañeros no son rápidos, y para ese juego nacional entonces siempre quedan colgados cuando le hacen una salida rápida, un contragolpe, y quedas muy expuesto el arquero en este caso. Yo siento que pues, dentro de lo que se le está criticando a Gandolfi, que tienen mucha razón en muchos aspectos, se está exagerando mucho. Siento que desde el ámbito de Nacional se está exagerando mucho, porque mucho se habla del Nacional de la temporada pasada, y si uno se pone a ver los números, es prácticamente yo el le voy mismo. a hablar de situaciones puntuales. Se exagera cuando Wilson, por ejemplo, lo tocaba en el programa pasado, con Itagüí, con Águilas Doradas, no sacó el equipo principal cuando se podía asegurar. ¿Eso es exagerar? ¿O es un error de él? Pero yo hablo de que Nacional, pues hablan ahora de que Nacional recibe mucho gol, y si uno se pone a ver el todos contra todos de Nacional del semestre pasado y al de este semestre es el mismo. El semestre pasado recibió 20 goles y este semestre recibió 21. ¿Y qué quiere decir eso? Y el semestre pasado anotó 25 goles y este semestre anotó 37. Es difícil, no, yo ¿Qué entiendo. quiere decir? No hay evolución. No, pero es lo que yo entiendo el punto de vista. Yo entiendo Pero el punto de vista. Son procesos diferentes. Exactamente, son pero estilos diferentes. se le está dando muy duro a un proceso que todavía no ha terminado, que está clasificado en Copas Libertadores, que está clasificado en cuadrangulares. El semestre pasado se clasificó también quinto, con los mismos puntos, y este semestre también se clasifica quinto, con los mismos puntos. Yo no estoy diciendo que Nacional no tenga cosas por mejorar, yo estoy diciendo que desde la hinchada se está exagerando mucho el nivel de Nacional. Como yo le decía ahora a John Eric, fuera de cámaras, Nacional gana hoy y es el mejor equipo de Colombia. Gana en Copa Libertadores y es el super equipo, super guau, que está clasificado a octavos. Y pierde un partido a los 8 días y ya es el peor equipo, que Nacional tiene que mejorar muchos aspectos. Yo siempre lo pongo como lo que decía Lillo. Después de visto, todo el mundo es listo. Nosotros entrevistamos a Gandolfi acá hace poquito, hicimos la entrevista, y él nos decía algo: hay que ser muy buen local y hay que mantener esa fortaleza del local. Y contra Junior perdió esa fortaleza del local. Bueno, ojalá la retome. Partido, sí. Y ahí yo le hablo de errores puntuales. ¿Cuál es un error? Poner a habilitarse en la primera línea. Está bien lo que decía Pesuti, pues si Junior no atacaba, sobraban jugadores, pero poner a habilitarse desde la primera línea en una posición que él poco ha hecho, yo nunca lo había visto en esa posición, pues me parece que ahí se pierde orden. Cuando entró Zapata en el segundo tiempo, pues se recuperó ese orden y Nacional lució mejor. Entonces yo creo que hay cosas que él sí tiene que asumir
responsabilidades, no todas son de él. También lo de los jugadores, ¿qué culpa va a tener él si Viveros no la mete en las que tiene, o si Román en la que tuvo, o si Sarmiento en la que tuvo? Eso no es culpa del técnico, pero hay que asumir otra responsabilidad. Hombre, ¿por qué voy a hacer un solo cambio si tengo otras herramientas para ver qué más hago? Él en la rueda de prensa dijo, yo veía al equipo bien y que podía empatar, pero si usted tiene las herramientas, úselas. En el fútbol ahora se pueden hacer 5 cambios, busque los caminos. Yo creo que ahí se equivoca él y creo que lo va a ir aprendiendo, porque creo que como técnico tiene un camino importante que ha venido haciendo en su carrera. Le falta un título, ya lo tiene con Nacional de la Superliga, pero yo creo que tiene que mejorar, y ahora contra Nacional de Uruguay va a tener una prueba muy, muy difícil, sí, porque tiene que ganar para terminar la serie de octavos en el Atanasio, que sería lo ideal, porque si queda segundo el grupo primero va a tener un rival más difícil en el papel, y segundo le va a tocar terminar en casa de ese rival. Entonces, y no va a tener a 3 jugadores fundamentales, pues fundamentales no, porque Guzmán no lo ha tenido, Gandolfi lo tiene borrado, pero a Mateus y a Edwin Cardona sí han sido fundamentales en los últimos partidos y no los va a poder tener por lesión. Bueno, pero Edwin no ha tenido tampoco el mejor rendimiento en Copa Libertadores. ¿Cómo que no? En la Copa Libertadores es la gran no figura. ¿Cómo que no? Tanto. ¿Cómo que no, no, los partidos Brando? acá no fue el gran jugador. Los partidos ni aquí ni en Brasil fue el gran Brando, ha sido, jugador. junto a Marino Inestrosa, ha sido el más influyente nacional. Pero venga, yo quiero rescatar algo de lo que decía Juan Pablo. A mí me parece que los hinchas, más allá de criticar que se pierda, es la forma en que se pierde. Por ejemplo, Atlético Nacional este semestre tenía todo servido para terminar primero de la liga. Si gana el partido, sí, para ser cabeza de serie, si ganan el partido contra Águilas, que es la gran crítica, ese partido, la nómina que jugó ayer la pudo haber jugado ese partido, porque tenían una semana más de descanso, le podía dar mucho más rodaje a la cosa. El manejo que le dio el técnico no fue bueno, y creo que la preocupación pasa también porque se pierde contra un rival directo, en el sentido de que en los cuadrangulares va a encontrarse con equipos que van a jugar a eso, van a jugar muy parecido. Entonces creo que ahí está como la preocupación de puede entonces Nacional estar empezando a desinflarse, a bajar ese rendimiento. A eso es a lo que yo voy. Eso es lo que piensa la gente, y también sería una realidad. Es decir, estamos hablando de un equipo que ha perdido los últimos 2 partidos. Uno lo justificamos porque jugaron los juveniles, pero el otro no hay justificación alguna, más allá de errores puntuales, los que menciona John Eric, porque estaba el equipo principal, el equipo que da pelea en la Copa Libertadores, salvo bajas puntuales, Edwin, Mateus y otros futbolistas. Oiga, pero eso, qué pena, yo meto la cuchara de eso lo que yo voy con lo que dice Brandon, y es que el hincha es muy pasional, y yo creo que no se puede... El hincha de Atlético Nacional. Exactamente, el hincha Nacional es muy... se acostumbra a ganar, y es muy exigente. Es un equipo ganador y es exigente, y pero perder también, 2 partidos en línea. pero deben tener mesura, porque como dice Juan Pablo, o sea, está clasificado en los 2 torneos, ya hay que esperar el desenlace, y ya sí, definitivamente, pues emitir un concepto ya más claro de lo que... Como se lo decía Gandolfi a John Eric, muchas veces la crisis están desde afuera y ni siquiera están adentro del mismo club. Nacional es un equipo que está clasificado en Libertadores en uno de los grupos más difíciles. No lo voy a poner como el más difícil, pero sí es uno de los grupos más difíciles, porque empezamos otro debate, y está metido dentro de los 8 hace ya fechas, y de la misma forma muy parecida a la que pasó con Juárez. Con Juárez también en los últimos 5 partidos del todos contra todos del año pasado, ninguno lo ganó. Y en ese tiempo también se hablaba de crisis, y jugó el primer partido y le ganó 5-0 a Santa Fe. El tema que hay que analizar es que los mismos directivos de Atlético Nacional siempre le han dado mucha importancia a las formas, y por eso sacaron a Repeto, porque Repeto en resultados iba bien en Nacional, pero lo sacaron supuestamente porque el equipo no seducía. Y acá estuvo Sebastián, y Sebastián está tranquilo con el Nacional. Pero este equipo de Gandolfi en los últimos partidos yo creo que tiene que mejorar su fútbol. Tampoco viene seduciendo. Entonces ahí una cosa del resultado, que está ahí clasificado, hay un objetivo parcial, pero si se analizan tanto las formas, como dicen los directivos de Nacional, creo que está en deuda en los últimos partidos, porque yo le he visto muy buenos partidos a este Nacional de Gandolfi, el primero frente al Nacional de Uruguay de la fase de grupos de Libertadores, ha tenido eso, pero viene en una irregularidad, y lo que se le pide a Nacional, Wilson, es que haya más regularidad en su rendimiento, afuera y en casa. Y ahí ustedes tocan un aspecto que sucedió en el semestre pasado. Entonces, los últimos partidos de la fase de todos contra todos bajó el nivel, y afortunadamente volvió a levantar el nivel. El temor es que de pronto no lo cojan ese nivel de descenso
que le sucede mucho al deporte de alto rendimiento. Ojalá Nacional lo mantenga. Seguramente ellos han analizado todos estos temas, con temas médicos, de preparación física, en fin, y estas decisiones obedecen también a ese tipo de situaciones que son casi que científicas y que también el hincha y de pronto el periodismo no sabe que eso se tiene en cuenta a la hora de preparar y diseñar un partido. Entonces, yo le daría espera, no sería tan fuerte en la crítica hoy con Atlético Nacional y dejaría que los dos torneos continúen su desarrollo y ya. Pero ¿sabe pues, qué me extraña? ¿Sabe qué me extraña, Wilson? Que hay jugadores que los borró Gandolfi, que fueron importantes en el proceso de Juárez. O sea, a mí lo de Guzmán me parece muy extraño. Pero Guzmán en este momento está lesionado. Sí, pero más allá de que estuviera lesionado, no lo ha tenido muy en cuenta. ¿Qué más? Pero Guzmán eso tampoco a ha mí me tenido parece- mejor rendimiento este semestre. Es que Hay muchos picos que hubo altos el semestre pasado que este semestre están Pero bajos. es que un Por ejemplo, jugador, Andrés Felipe Brandon, Román. pero es que un jugador necesita de minutos para poder coger el rendimiento. Lo Y que Román, pasó ¿por con qué no Jorman, rinde igual? o lo que le pasó a Mateus, que empezó a jugar y empezó a coger el rendimiento, lastimosamente vuelven las lesiones y lo sacan pues del Pero Guzmán- Nacional. Pero yo creo que, por ejemplo, Aguirre, ¿qué pasa con Aguirre? Se recuperó, tuvo una lesión, viene unos partidos que por encima están Simón García, que por encima está Joan Castro, que por encima está Juan José Arias. Yo me pregunto pero eso, eso si sucede no venía con todos bien. los entrenadores, o sea, y con cualquier tipo de persona y el líder que trabaje un equipo como estos, o sea, él se la juega con sus hombres y se está jugando también su proyecto y su futuro en Exactamente. Atlético Nacional. De golpe sentó que- a Morelos. Pues Morelos, el semestre pasado Morelos era titular por Y encima de cualquier algo que jugador. toca a Pesuti que es fundamental. Dijo, Morelos es de área. exacto. Eso. ¿Por qué lo están sacando? Entonces Morelos se ha convertido en una especie de socio de Edwin y que baja y que hace Como la el falso asociación, nueve. pero ese no es el Y se ha trabajo. vuelto un Pero ese asistidor. no es el trabajo de él. Pero él vino a Nacional Exactamente. a hacer goles. Sí. Y recuerden que en Europa él fue goleador porque todos los goles que cada 8 días nos pasaban por televisión era Morelos Estaba ahí ahí área. en el punto ideal. Pasador y tome, como sucedía con Jorge Agudelo. Bueno, ya para cambiar la otra orilla, vamos al Deportivo Independiente Medellín, que clasificó con las uñas, quedó en ese 8º lugar, casi queda por fuera, afortunadamente se metió y perdió contra el América, que también es una derrota preocupante por lo que ha venido pasando, por la falta de gol que tiene el equipo, y creo que quedó en el grupo más difícil. Para mí el grupo más difícil es ese, América, Tolima, Junior y Medellín, porque el otro grupo, pues Nacional está con Millonarios, Once Caldas y Santa Fe, creo que son más manejables, pero lo único que a mí me gusta aquí, Brandon, es que podría haber una final paisa entre Medellín y Atlético Nacional. Sería la ideal para nosotros, ojalá también para los hinchas y si se llega a esa instancia, pues siempre con el buen comportamiento, que gane el mejor, en fin. Pero yo creo que Medellín tiene que mejorar mucho, Alejandro lo tiene claro y sobre todo en ese tema del gol. Yo estoy preocupado. El Medellín perdió 4 partidos en el todos contra todos. Adivinen contra qué equipos perdió Dos de estos esos partidos. con América y Tolima. Uno Con los contra tres. América, contra los tres. Con Con Junior perdió en con Barranquilla, Junior. con Tolima perdió acá en el Atanasio y con América perdió en el Pascual Guerrero. Además perdió muy mal partido. Se le fue el partido en los últimos 6 minutos. Bueno, con Junior fue por un error de Aguirre, Aguirre. que es- Allá en Barranquilla, Y sí, en jugó Barranquilla. mejor que ese Junior, ese error lo mató. Es Y- más, y con Tolima contra jugó Tolima mejor. jugó muy bien, Sí. pero y lo mismo que hemos Pero la hablado todo falta el de gol. semestre, y llegó 30 veces, no hizo gol, el Tolima tuvo una opción y se la metió. Entonces es un grupo complicado, es un grupo parejo. Yo creo que ya no está la excusa de los equipos que están jugando Copa Libertadores o torneos internacionales porque van a volver a jugar después de que termine la liga, de manera que agosto, todos van a incluso estar pueden- concentrados en pueden de lleno integrar en la jugadores. liga. Exactamente, de manera que sí es un grupo muy complejo. Yo la verdad creo que el favorito ahí en ese grupo es el América, pues, y el América se enchufa. por la nómina, Por la de pronto nómina por que la tiene. nómina porque tiene a Quintero, a Duan Vergara. Junior jugadores también que tiene son una muy nómina importante. desequilibrantes. Junior Sí, viene Junior tiene bien una muy buena y es un nómina. equipo que tiene mucho proceso y además tiene jugadores como Teo que esos jugadores son determinantes e importantísimos por la experiencia en esta instancia de Oiga, y campeonato. qué bien lo de Rescalvo con Tolima. Sí, lo metió otra vez. De pronto queda eliminado con el Medellín como la otra vez, pues como le sucedió a él, al contrario. Hay algo, pues me parece muy curioso que hizo el profe Alejandro Restrepo en el partido contra América, fue alinear una nómina mixta. sí. Porque había jugadores como José Ortiz que durante 19 partidos del semestre no tuvieron un solo minuto y ayer fue titular.
y eso pues también... Pero yo ahí lo nos habla un entiendo, poco Brandon, porque Medellín ya de- está clasificado y él necesita Pero- darle rodaje a ciertos jugadores para emparejar el nivel. Yo ahí lo entiendo, más allá de que la preocupación Igual sea la Medellín misma. no estaba peleando por Exactamente. el punto invisible que Ujú. llaman, porque Medellín no tenía esa posibilidad. La única manera que Medellín no llegó clasificado. Medellín pudo haber salido, pero Pues era si Pasto no, ganaba pero- una como opción 10-0. matemática muy lejana por Ajá. goles. Pero eso sí le daba la posibilidad de poner a descansar un poco el equipo por el trajín que ha tenido. Pero yo también considero que el equipo pues tiene que acelerar en esta instancia de campeonato. En la Ya todos definición. empiezan de cero. Ujú. Obviamente pues América lleva ese punto América y invisible, Millonarios. pero se empieza desde cero y ahí es donde le vamos a ver la verdadera casta al Medellín. Es un nuevo torneo el que inicia para Sí. todos, porque Medellín igual llega y Medellín no juega mal. O sea, yo siento que dentro del papel, por nómina, se puede decir que es más fuerte Junior y América. Pero yo siento que por juego Medellín los equilibra muchísimo. Sí. Además, Medellín es buen visitante, cosa pues que no tiene, por ejemplo, Nacional en su grupo. Medellín es un muy buen visitante y tiene una idea muy bien plasmada que ha trabajado muy bien el profe Alejandro Restrepo. Entonces yo siento que Medellín puede llegar a igualar ese grupo, teniendo en cuenta pues que América juega ahora a mitad de semana su clasificación en Copa Sudamericana. Tiene que visitar, si no estoy mal, ¿cierto, Brandon? Sí, recibe en el Pascual al equipo uruguayo, pero después va a venir a Medellín a enfrentar al Deportivo Independiente de Y Medellín. llega con en la primera desgaste, jornada. porque América tiene que ganar obligatoriamente y esperar un milagro prácticamente para Pero pasar. América también puso ayer a descansar a los jugadores. titulares, Sí. así que yo creo que es un partido parejo, bueno que sea aquí en Medellín y Alejandro Restrepo ya, a pesar de ser un técnico joven, ya tiene el Experiencia. conocimiento de qué son las finales del fútbol colombiano, ya fue campeón. Ese es un ingrediente que creo que es una ventaja que tendría Medellín frente a los rivales. Disputó finales Mira, con el contra Pereira, Medellín, llegó a cuartos de final. Exactamente. En Perú con Alianza Lima también tuvo instancias finales. Entonces, si es un hombre de finales, yo lo que sí es que cojan el consejo, hombre, de Agudelo. Quédense al final con Carlos Castro, que está trabajando con los delanteros, hombre, quédense definiendo de varias formas, varias situaciones de juego, porque es que de verdad que la definición ahora en el fútbol colombiano no es solo Medellín Nacional, es escasa. Casi La todos los selección equipos. Colombia, Y imagínese. ganan todos, John Eri, porque es que mientras los jugadores se van a dormir o a un centro comercial o a pasear, o en fin, a hacer cosas que no les va a aportar. Si ellos hacen goles, se van a valorizar, Mire quiénes los van son a los mirar de goleadores. afuera y se los van a llevar. Y Dairo. eso es lo que están Dairo, buscando Rodallega. los jugadores. Rodallega, Los mismos veteranos de siempre. veteranos que se enseñaron a la vieja escuela, como lo dice Jorge Agudelo. Pero no me saquen un momentico el tema del Medellín. Hay un mensaje claro para los futbolistas del Medellín que sí o sí hay que dar. Jugadores, por favor, más prudencia. Miren que Aguerre 5 amarillas. Un arquero que tenga 5 amarillas es una cosa muy tesa. Leider Berrío 5 amarillas. Daniel Londoño ya tuvo las 5, empezó a borrar, pero sumó una tarjeta amarilla más. Todos esos comportamientos, hay faltas que se pueden evitar y terminan Y reclamos innecesarios. y reclamos innecesarios que terminan comprometiendo al equipo porque limitan las posibilidades que tenga el técnico. Y en estos cuadrangulares, que son solamente 5 partidos, es importantísimo tener, son 6 partidos, ¿cierto? Son 6 Seis partidos. Si no 5, son 6 partidos. Es importante que esté la regularidad en todo, como que haya un equilibrio entre lo deportivo, entre mejorar marcando goles, pero también en el comportamiento que tienen muchos futbolistas, no reclamos innecesarios que terminen limitando la plantilla del Medellín. Esperando que la DIMAYOR saque el calendario, posiblemente el grupo A se juegue el sábado y el grupo B, que es el de Atlético Nacional, se jugaría domingo. Y otra cosa que me recordó usted antes de entrar ya a lo último con Selección Colombia es, por ejemplo, Jorman. Si a Jorman le sacan una amarilla el miércoles, no va a poder jugar los octavos de final el primer partido. Entonces, o pongo a Jorman o no lo pongo para Gandolfi también. Yo soy jormanista. Sin tener a No, hay que Mateus. ponerlo. Que lo ponga. Sin Hay que tener a ponerlo. Hay Mateus. que vivir el día a día y Sí. el momento del jugador. Bueno, Pero usted que ya las- está clasificado. La cosa es que Pero sí. no hay Lo que que pasa pasar es que primero. quiere pasar primero para primero. que le toque más fácil. Pero no tener a Jorman en una instancia de octavos de final en el primer partido me parece muy delicado para lo que es con Nacional. Prefiero no Pero- tener a Jorman que Uy, enfrentar no. a un River o a un Fluminense. No, yo la verdad prefiero tener a Jorman enfrentando a River y a Fluminense que por ahí jugármela por Jorman una tarjeta amarilla porque
Sí, es una sola amarilla. Que termine perdiéndose ese primer partido, que además puede ser aquí en el Atanasio. Posiblemente, para entrar en el tema de Selección Colombia, la convocatoria salga entre hoy y mañana, porque miércoles llegaría la selección aquí a Medellín, estaría hasta el fin de semana cuando viajen a Barranquilla, va a entrenar en la sede de Atlético Nacional en Guarne con los jugadores que estén ahí, que puedan llegar acá a Medellín. Entonces esperemos, porque es una doble fecha fundamental para el técnico de la Selección Colombia, por lo que viene haciendo la selección, que necesita ganar, que necesita partidos. Wilson, ¿se acuerda que usted me preguntó por qué Daniel Muñoz había llorado en su momento después de ser campeón? Y es que le dolió mucho lo de la Copa América, lo que sucedió con él, y se refirió a ese tema en esa entrevista que le hacen cuando es campeón el Crystal Palace, y dice: yo sufrí mucho, y en la Copa América él se siente culpable porque recuerde que él no pudo jugar la final por haber salido expulsado en el partido Uruguay anterior, siendo un jugador fundamental, y eso fue lo que lo llevó a las lágrimas en su momento en ese partido. Va a estar Daniel Muñoz, obviamente, va a estar Luis Díaz, James va a estar John Córdoba, James, que ojalá que quedó campeón en Rusia, pues traslade ese momento de goles, porque a John Córdoba en la selección le está pasando lo mismo que a los jugadores de Nacional y Medellín: cuando tiene la posibilidad no la mete, y en el equipo ruso es goleador. Entonces ojalá traslade ese momento. Viene John Hader, para obviamente. ese partido contra Perú. Viene John Hader. ¿Y Dairon lo llamarán? Esa es la gran incógnita. ¿Sabe Si que un compañero de él en Twitter, no recuerdo quién, le tomó una foto y puso modo selección, y muchos lo dieron como que está revelando que sí está en la convocatoria, ¿no? Puede estar bloqueado. Bloqueado sí debe estar. No sé si está en la convocatoria final. No. Venga, hay una cosa con esos equipos. Vea, el América juega el martes, ¿no? Y el Once Caldas el jueves. Si convocan a esos futbolistas, tienen que estar entre miércoles y jueves aquí en Medellín. Entonces hay equipos que van a perder jugadores importantes para esa primera jornada de los cuadrangulares si son convocados. ¿Será que llaman a David? Escuché que a David no lo van a llamar. Yo también escuché que David no iba a estar. Hay entre que los esperar, y convocados. Gandolfi había dicho también que ojalá no le llamen a Marino. Esperemos a ver qué pasa también. A todos ustedes, Que muchísimas gracias. Que lo pongan, porque pues ¿para qué vas a llevar a un jugador que está bien en el equipo pero no le das ni un minuto en 2 partidos de eliminatorias? Esperemos a ver qué pasa con Lorenzo. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Línea de Gol. Recuerden compartirlo. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, en el YouTube, por Instagram, en el Facebook, en fin, todas las plataformas que tiene esta casa editorial para ustedes. Compartan el programa, estén pendientes de otros productos, el impreso con los mejores análisis y las mejores historias, y como les dije, en todas las redes sociales. Que tengan un feliz resto de semana, y nos escuchamos la próxima semana, y también nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en Línea de Gol. Chao, chao. Línea de Gol, el podcast deportivo del Colombiano.